Bueno, bienvenidos a este episodio 78, creo, si no me equivoco, de la Universidad del Futuro. Estamos con Mónica Godoy. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias, Andrés, por la invitación y hola a todos, a todas y a todes. Sí, estamos muy contentos y le estaba contando a Mónica que en medio de las crisis institucionales que hay, y sobre todo en educación, pues este programa que estamos haciendo es buscando tejer como confianzas con personas, conocimientos para fortalecer una comunidad de aprendizaje. Andrés, te me quedaste sin señal. Te detuviste un minuto. Ah, bueno. Ya te veo. Es que tengo el problema ahí con el computador. Bueno, que Ujú. estamos contando que estamos buscando con estos programas construir un espacio de diálogo con personas que han pasado por la vida inicialmente mía y que yo los admiro y los valoro. Por eso tú estás acá, porque pues te admiro en lo que haces y en lo que eres. Y estamos buscando como abrir el espacio digital por el momento, pues ya dentro de 15 8 días vamos a hacer un espacio presencial con los que están en Bogotá, buscando, como te digo, construir una comunidad de aprendizaje que nos permita aprender por el largo de la vida, porque normalmente uno en las universidades tiene estudiantes por un semestre, ahorita hablábamos de trabajos como muy precarizados y muy cortos y se han vuelto muy tecnocráticos y ya no como que no reúnen toda la potencialidad que uno tiene. Entonces estamos buscando crear otras dinámicas de institucionalidad mediadas también por las tecnologías. Y en eso estamos, Mónica, muy contentos de poder como abrir este canal y esperando a futuro ya empezar a abrir las aulas, porque digámoslo, yo te cuento ahí, la hija de mi compañera es una de las grandes inspiradoras de esta propuesta, porque ella estuvo hace unos meses en la tentación de buscar una universidad, pero ella tenía como unas inquietudes en las cuales todavía no hay muchos programas que recojan toda esa Ujú. diversidad y lo que quieren los jóvenes ahorita. Entonces, sabiéndonos que tenemos en nuestros caminares ya como unas experiencias y un trabajo ya pues previo, pues estamos como invitando a esa conversación y a tejer los puentes, a mirar a ver qué puede pasar. No sabemos qué puede pasar, lo que sí sabemos es que deseamos y anhelamos con mucho afecto construir ese tipo de espacios, porque los espacios desde donde yo me he formado también, casi pues en su mayoría han sido espacios por fuera de las academias y ha sido más como entre amigos y ha sido más conversando en el café, en los lugares informales. Y entonces yo tengo una gran credibilidad de esos espacios para la formación y bueno, en eso estamos, Moni. Bienvenida a compartir un rato. Pues inicialmente pues me gustaría un poco entrar a que nos contaras un poquito de dónde vienes, qué vienes haciendo, como que nos compartas un poco algo de tu vida también, porque es desde ahí donde estamos arrancando y ahí ya nos vamos metiendo como a los temas de los cuales como tú vienes como profundizando en los últimos años. Vale, pues muchas gracias, Andrés, por invitarme a este espacio que lo valoro mucho porque tú has sido, digamos que de la gente bonita que yo conocí en un momento en la vida muy difícil para mí. O sea, yo venía eh, muy rota de vivir experiencias políticas muy duras y llegar al ser en un minuto, en ese tiempo que estabas tú, que estaba otra gente muy valiosa, para mí fue reparador y sanador. Y esa amistad que construimos en esos meses, ese Mm, compartir, el compartir los almuerzos, la fiesta, los cafés, pues fue precisamente tejer esos lazos de conocimiento desde otros lugares muy distintos a esas academias anquilosadas y jerárquicas y mm. tan viejas, tan de un mundo muy viejo que ya no existe. Entonces, bueno, gracias por considerarme para acompañarte en este espacio. Ahora, yo soy Mónica Godoy, soy antropóloga, feminista, trabajo hace cerca de 20 años en diferentes temas que tienen que ver con el apoyo a mujeres de sectores populares. He trabajado acompañando compañeras campesinas del movimiento campesino, he trabajado con mujeres privadas de la libertad, con estudiantes, con víctimas de violencia sexual y de género. Bueno, o sea, digamos que he tenido en estos 20 años
que cambiar también de escenario y de interlocutoras, pues por la trayectoria, digamos que, de mi vida. Y en el último tiempo he estado, digamos que haciendo un trabajo político de acompañamiento amoroso con las sobrevivientes de violencia dentro de las universidades, de violencia de género, con los sobrevivientes y las sobrevivientes, y pues tratando de hacer litigio estratégico en, en varias instancias para lograr unas transformaciones de esas estructuras anquilosadas y viejas que son las universidades. Mm. ¿Qué te llevó inicialmente a ese trabajo como con las mujeres? ¿Cómo fue ese acercamiento? Porque tú eres de formación antropóloga, si no estoy mal, Ujú. y cómo, qué fue lo que te detonó como relacionarte con ellas y apoyar ese trabajo. Pues yo creo que como mi propia desubicación en el mundo, voy a decirlo como de manera, como lo he pensado ahora, por supuesto Mm, que eso tiene, digamos que más cosas que cuando era pequeña no las entendía, pero ahora las entiendo un poco mejor. Para mí la feminización o la imposición del ser mujer fue muy violenta. Sí, porque en realidad yo no me identificaba mucho con el ser mujer. Estudiaba en un colegio de monjas porque a mis papás se les ocurrió la gran idea de meterme en un mm, colegio de monjas, aunque era mixto. Y desde chiquita, pues yo tenía, digamos que, comportamientos que le preocupaban a los adultos, ¿sí? mm, Y precisamente les preocupaba porque no encajaba dentro de lo que se suponía que debían ser las niñas o comportarse las niñas a esa edad y se volvió, digamos que un tema de preocupación en el colegio. Afortunadamente, mis papás, digamos que fueron muy inteligentes a la hora de no, pues, como comprar ese discurso normativo, pero mientras en la casa tenía un espacio de libertad, en el colegio tenía un espacio de, yo diría que de violencia muy fuerte de parte de los adultos para encajar en ser una niña, en el estereotipo de lo que se supone que debe ser una niña y que no hace una niña. Una niña no mm. juega fútbol, una niña no juega con llantas, una niña no se trepa a los árboles. Entonces, digamos que yo desde muy chiquita he tenido como esa desubicación con ese discurso de género Mm, binario, impositivo, inflexible. Y pues hice, digamos que también construí un espacio de libertad con el apoyo de mi familia para decidir ser también en muchas cosas. Y cuando yo llego a la universidad, digamos que al ambiente, al trabajo político de los movimientos estudiantiles, empiezo a ver que ahí hay un refuerzo muy grande de esa subvaloración de lo femenino, ¿sí? mm, Y de ponerle a las mujeres que participaban dentro de los grupos estudiantiles tareas que no se consideraban políticas, ¿sí? O sea, no era la dirigente de la asamblea, sino era la que tomaba nota, eh, mucho acoso sexual, mucha violencia sexual y de género, mucho abuso intelectual, es decir, compañeros líderes que se apropiaban del trabajo, discúlpame, que se apropiaban del trabajo de sus compañeras para figurar ellos. Y yo empecé, digamos que a participar dentro del movimiento estudiantil, pero también a presentar estas críticas. mm. Y ahí construimos, digamos que un primer espacio de reflexión con algunas compañeras de lectura, de formación. Eso fue más o menos en el 95, 96. Y desde allí ha sido, digamos que una batalla por darse cuenta la brutalidad del sistema de supremacía masculina, la violencia que tiene eso, y el resistirse frente a eso en todos los espacios y el tratar de crear cosas nuevas con hombres y con mujeres. ¿Sí? Sí, sí, yo recuerdo también en la pregunta a mí por la parte de género, sí me llegó más bien tardíamente, por lo que cuando yo estaba participando también en movimientos estudiantiles, no, esa reflexión no era como tan autoconsciente, no se hacía, pero sin embargo, ya al llegar acá a Bogotá y el empezar a trabajar en el programa de la Universidad Pedagógica, sí tuve como ya más conciencia de eso, porque pues estaba también en un mundo que eran solo mujeres por muchos años, estuve 10 años de profesor en educación infantil y también como que me
me hizo también un poco hacerme la pregunta y también por las cuestiones de la época también ya se hacía como más fuerte esa reflexión, por lo menos para nosotros de los hombres, acerca de nuestra masculinidad y sobre nuestras relaciones. Y eso fue algo que no notaban, pero sí habían unos inicios que yo empezaba a notar. Yo estaba trabajando mucho el tema de las tecnologías y en espacios como de colectivos que estaban realizando apropiaciones de las tecnologías y había como un grupo de mujeres que se empezó como a construir porque también sentía lo que tú decías. Las chicas Linux se llamaban, recuerdo, unas mujeres donde notaban que el trabajo como en esas áreas era muy solo de hombres y ellas notaban que estaban subvaloradas y empezaron a construir y ahí empezó como en ese espacio, eso fue como a principios del 2000, donde empiezo yo como a dar esa, como esa reflexión, pero tengo que confesar algo, que una de las cosas que yo más he aprendido en mis relaciones de género ha sido como las relaciones de pareja, ha sido para mí una cosa que me ha hecho ver un mundo de cosas hacen parte de arquetipos de la masculinidad que yo no quiero, sino que pues han sido impuestas o han sido como predominantes en mi cultura, pero como que han sido como mis relaciones de pareja que me han hecho como ese llamado de señalar unos puntos que de pronto yo solo no me hubiera dado cuenta. Entonces, por eso reconozco mucho ese trabajo relacional como para uno darse cuenta de esos patrones que tiene y que uno hereda de la cultura, que no son tan positivos a la hora de comportarse, de enfrentar el mundo. Entonces, ha sido como para mí también algo importante. Y también celebro mucho que cuando estuve en el Centro de Educación para el Desarrollo, pues al haber tanto el énfasis también del feminismo por tantas profesoras, para mí también ha sido como una oportunidad como de empezar a estudiar y a llevar también eso a las aulas, porque siento, Mónica, que es una oportunidad para todas las personas que estamos o que trabajamos como con personas, pues desarrollar capacidades que nos permitan abordar ciertas cosas que todavía como en la cultura no se miran como con tanta profundidad y eso para mí ha sido algo muy, muy, muy oportuno. Sin embargo, he sentido también en el trabajo que he hecho con hombres que nos acostumbramos más a veces a ponernos máscaras, nos cuesta un poco más hablar como con la Ujú. sinceridad y siempre estamos como blindándonos, entonces llevar a eso a los hablas es algo muy difícil porque primero no hay como, primero se tiene que trabajar uno muy fuerte para poder uno abrir esos espacios, me he dado cuenta, uno no puede como solo por leer ciertas cosas empezar a hacerlo, tiene que haber un trabajo interno fuerte y que requiere unas capacidades de trabajo, pues que no se van a lograr de la noche a la mañana, ni en un taller de un fin de semana, como a veces se venden a veces las transformaciones personales, como de una manera rápida. Son cosas que requerimos y estamos en ese camino, entonces me parece muy chévere lo que cuentas para ir siguiendo, tejiendo este relato alrededor como de la educación y el género, que será un capítulo muy importante de estudio y de trabajo con organizaciones, el trabajo de este tipo de espacio que estamos creando, porque necesitamos ver que no, tenemos que aprender con aquellas organizaciones y con las personas que ya vienen. Por eso, pues, la invitación tuya a este espacio para empezar a conversar sobre el tema. No sé de pronto qué cosas nos quieres más contar acerca de tu formación y de tus procesos para ir como siguiendo tejiendo ahí el hilo. No quería comentar algo que me hace pensar Mm. lo que tú estás contando. Y es que a mí me parece muy valioso lo que explicas en el sentido de que deben ser los varones los que abran esos espacios de reflexión con otros varones, ¿sí? Ujú, Muchas veces, y no significa que no estemos nosotras como feministas en espacios relacionales y espacios mixtos y digamos que en el debate público con los compañeros, pero ujú, es más bien un llamado a de quién es la responsabilidad, ¿no? De quién es la responsabilidad de hacerse preguntas, de autoobservarse, mm, de mirar efectivamente y digamos que decir yo en realidad si estoy transformándome o es un puro discurso con, como mm, dices tú, de o cuatro cosas que yo he leído mm, y me vendo como un deconstruido hacia afuera, pero en realidad en mis relaciones de pareja, en mi casa, con las mujeres que son cercanas de mi vida, sigo siendo mm, autoritario, manipulador o me aprovecho de su trabajo y de su generosidad y de su amor hacia mí. Entonces creo que ese es un trabajo que solamente lo pueden hacer los varones en el sentido de que es preguntarse qué es lo que quieren ser en el mundo, mm. Y que ¿sí? se ¿Qué es pueden lo que abrir un quieren poco ser? más
porque me he dado cuenta que cuando están los grupos mixtos, el hombre todavía está como ciertamente como en esa competencia por el poder. Y eso impide, cuando tú estás compitiendo por el poder, como abrirte a hablar de otras cosas que hacen parte de tu equipaje inconsciente, por decirlo así, no te abres tan fácil, porque yo lo he venido intentando en algunos espacios, pues obviamente pues en un semestre no es que se logre mucho, pero sí hacerlos aparte, me he dado cuenta que el hombre logra profundizar más y las mujeres pueden hacerlo más. Si se mezclan, ya hay como que hay unos juegos que no son tan claves para descubrir. Y bueno, otra de las cosas que he estado trabajando en estos espacios de diálogo, en estos primero pues han sido pues de diversos, mixtos, pero en el futuro yo estoy muy de acuerdo como que se puede hacer ese trabajo igual que lo han hecho las mujeres de reunirse a compartir y a comprender y a sanar y a trabajar. Es un espacio fuerte, pero también hay un trabajo muy importante y es el que tú haces, que es como ya en una esfera más política de cómo empezar a trabajar el tema de una manera pues ya más global, que me parece que se tiene que trabajar como en varias escalas ese tema del género y no solamente en el trabajo interior, sino que tiene que hacerse también el trabajo institucional, de la parte de las leyes, de la justicia, y eso es un territorio que para mí es pues un poco desconocido, pero a mí me parece pues interesante como poder entrar ahí a conversar un poquito de esas experiencias de violencias de género que tú has venido acompañando y cómo tantas inercias institucionales en las instituciones, como abrir el tema para, ¿cierto? Como que se blindan incluso las instituciones a dialogar sobre esos temas y lo que hacen es como zafarse de ellos. No hay como una disposición, incluso como tú lo he visto que lo has trabajado cuando estuviste en la Universidad de Ibagué. Me gustaría que compartiéramos esa experiencia para entrar a profundizar un poquito como todo ese ecosistema de injusticias que hay alrededor de las víctimas de violencia de género, en especial en las universidades. Pronto, ¿qué nos podrías contar ahí? Bueno, así como una introducción breve, Hmm. de pronto para quienes no tengan conocimiento del caso, yo era profesora de la Universidad de Ibagué, había llegado a principios del 2016, estaba muy contenta, digamos, desarrollando mi trabajo, me sentía muy satisfecha, estaba muy contenta en esta institución. Había cambiado de ser profesora de una universidad, digamos que en Bogotá, grande, más prestigiosa, digamos, pues más reconocida, que es la Universidad Externado de Colombia. Había decidido renunciar al externado por diferentes razones y había buscado un espacio menos, a mi juicio, menos productivista, donde valoraran mucho más la docencia y el tiempo que tú pasas con los estudiantes y las estudiantes tejiendo, hablando, leyendo trabajos, y no esta idea de que tienes que publicar en revistas indexadas, ir a congresos internacionales todo el tiempo, Hmm. como esta presión de este produccionismo académico, está ligada digamos que al modelo neoliberal de producción de conocimiento. Entonces, Hmm. yo salí de allí, digamos que con una sensación muy crítica frente a eso y otras cosas, frente a la jerarquía, frente bueno, otras reflexiones que tienen que ver con el poder dentro de las instituciones universitarias, y desarrollando mi trabajo como profesora en la Universidad de Ibagué. Teníamos una rectora que era feminista, y ella, digamos que auspició muchas iniciativas feministas, entonces estábamos en un momento, una rectora de una decana que eran feministas, entonces estaba en muy buen momento. Hice un diplomado en género y en paz y comunicación, y allí empezaron a llegar víctimas. ¿Sí? Entonces, Hmm. como hablábamos de estos temas, tú abres el espacio y empiezan a Hmm. acercarse gente eh, que quiere contar cosas que ha vivido, que le han dolido, que no ha tenido espacio para ser escuchada. Y llegaron estudiantes y llegaron trabajadoras de servicios generales a contar una situación de violencia, la primera, una situación de abuso, de un acto sexual no consentido, y la segunda para contar situaciones de acoso laboral y acoso sexual, no solamente contra ellas, sino contra el grupo de mujeres vigilantes de la Universidad de Ibagué. Yo acompañé ese proceso
con hombres y mujeres del cuerpo de vigilancia de la universidad con autorización de la entonces rectora. La idea de esa intervención era que bajaran los índices de violencia y que ellos entendieran que eso que hacían así naturalmente, los chistes sexistas, los comentarios sobre su cuerpo, el ofrecerlas como prostitutas a sus compañeros, el hacer comentarios por radio, pues era acoso sexual, Mm. ¿sí? O condicionar el si les daban horas extras o no, dependiendo de la simpatía con el supervisor, pues era acoso laboral y acoso sexual. Entonces, a partir de eso, digamos que hay una ruptura con las directivas porque ahí cambia la rectoría y llega un rector conservador que fue rector durante mucho tiempo en la Universidad del Rosario, que se llama Hans-Peter Nutzen, a la rectoría de la Universidad de Ibagué, un señor muy conservador, abiertamente antifeminista, eh, que lo que hizo fue despedirme. Sí, o sea, básicamente me despidió. Fue un despido, digamos que en apariencia legal, a mí me pagaron todas las prestaciones, todas las cosas que el código sustantivo del trabajo indica para un despido sin justa causa. Pero el despido tenía unas bases discriminatorias, es decir, se me despidió por defender y apoyar los reclamos de las víctimas de acoso sexual, del acto sexual abusivo y del acoso laboral y sexual. Por insistir en que no las despidieran, en que las escucharan, en que actuaran en derecho, e insistir que a ellos les dieran la oportunidad de defenderse en un proceso con debido proceso, con garantías de conocer, refutar, presentar pruebas a su favor. Es decir, yo no estaba insistiendo en que despidieran a estos hombres que estaban siendo cuestionados, sino que les permitieran entrar en un proceso que tal vez pudiera tener como resultado final un cambio de su comportamiento, ¿sí? Ujú. Y frente a eso, las autoridades de la universidad decidieron despedirme de una manera muy arbitraria, muy violenta. Yo estaba terminando el diplomado, faltaban 2 clases para terminar el diplomado. Eh, me dieron, mejor dicho, me dieron 10 minutos para salir del campus de la universidad, me quitaron el acceso al correo electrónico un minuto después de anunciarme que me despedían. Y bueno, esto conllevó a hacer un litigio estratégico, una denuncia pública, junto con las víctimas de la Universidad de Ibagué, que duró en 2017. En el 2018 ganamos la tutela que yo presento por despido por razones discriminatorias y la Corte Constitucional nos da la razón en la sentencia T239 del 2018. ¿Y qué dice la Corte Constitucional? Que las universidades son instituciones autónomas, ¿sí? La autonomía universitaria es un derecho, pero esa autonomía universitaria no puede ser usada para eh, incumplir principios constitucionales, por ejemplo, para discriminar a alguien por su defensa de los derechos humanos de las mujeres, que era el trabajo que yo estaba haciendo. Y que el trabajo que yo estaba haciendo como profesora era un trabajo internacionalmente protegido, porque era un trabajo importante para develar, digamos, que toda la impunidad que hay frente a la violencia basada en género en las instituciones universitarias, y que tenía que estar, digamos que las personas, no solamente yo, las personas que ejercen este tipo de labor dentro de las universidades tienen que estar protegidas de retaliaciones, ¿sí? Mm. Yo afortunadamente, y esto me parece importante que la gente que ve tu programa lo sepa, yo afortunadamente no confío no confiaba en las instituciones universitarias, en las directivas, digamos, Mm. y tenía respaldo de todas las comunicaciones que habíamos tenido. Es decir, ellos me quitaron el correo, inmediatamente me despidieron, pero yo tenía todos los correos electrónicos, todos los informes que había mandado, todas las discusiones que habíamos tenido por correo electrónico las tenía guardadas en mi correo personal.
Y de esa forma yo pude probar que lo que yo estaba diciendo es cierto. ¿Sí? Muchas mujeres, profesoras en su mayoría, que hacen el trabajo de acompañamiento de derechos humanos a estudiantes, a colectivas feministas en las universidades, las despiden por razones discriminatorias, pero no tienen cómo probar que es así. Sí, Mm. o sea, no tienen esa base que es necesaria para que, pues para llevar adelante un litigio de este tipo. Entonces, pues porque les quitan el acceso a los correos o simplemente dicen que se lo están inventando, ¿sí? Entonces, es muy común, hay muchas profesoras que como yo estuvieron sometidas a este tipo de acoso o de violencia, Mm. les han quitado sus trabajos, les han despedido por hacer denuncias de violencia de género dentro de las universidades y han utilizado esta sentencia para defenderse. Entonces, me parece importante eso, ¿no? Se hizo visible la violencia dentro de las instituciones, pero también se le dio una herramienta a estas profesoras que hacen este trabajo para defenderse jurídicamente. Sí. Una de las cosas que yo me pregunto ahí con todos estos procesos de visibilización que ha sido, de visibilización de violencias de género, en muchos lugares pues, la sociedad como ha despertado en los últimos años sobre no admitir tan rápidamente esos temas y eso ha sido también algo que se ha venido ganando poco a poco por muchas presencias como de, de organizaciones, de personas como tú que están como ahí en el campo de fuego, pues brindando esas condiciones para que eso se vuelva como un tema de discusión. Pero una de las cosas cuando ya uno entra a mirar ya más el asunto de esos abusos de poder y ir a la raíz de pronto de dónde es que surgen esas cosas en las personas, lo mete en un territorio también psicológico a uno bastante delicado, que también me ha invitado también como a explorarlo. Y no tanto, no solo en los victimarios, sino también en las víctimas, parece que hay, no siempre se da como un círculo en los estudios de gente que ha trabajado como las psicopatías, muestra que los psicópatas son muy perspicaces en mirar también en dónde como clavar la mirada o cómo Ujú. son personas que tienen una inteligencia emocional tan fuerte que logran saber cómo meterse al otro, pero de unas maneras maliciosas y dañinas. Entonces, como que hay un juego ahí entre las personas y en los campos universitarios, pues muchas de las también de las relaciones que yo pues noté cuando fui profesor, pues que los estudiantes tienen relaciones sexuales mucho sin ese apego emocional, lo hacen de una manera muy, pero ya cuando ya personas usan ese poder, ¿cierto? Para confrontar al otro, para violentarlo, para destruirlo, ahí es donde yo me pregunto ahí como en las sombras también que tenemos tanto hombres y mujeres que hacen que ese acto pues logre cometer, porque pues en todas las personas podemos tener capacidad de maldad, pero ya que uno logre hacer eso, ya requiere pues cierta predisposición y cierta pues grado de maldad y de una psiquis más traumatizada. Entonces eso también lo mete uno también mucho a explorar también el tema como de la traumatización de mucho de la sociedad que no lleva ni lleva muchos años. Es una cosa, el sexismo y el racismo son cosas estructurales que son como fuertes en la sociedad que ameritan también como empezar que todas las personas como a nivel ciudadano nos tenga que empezarnos a formar sobre esos temas y eso es lo que también ha puesto la agenda feminista que me parece a mí importante resaltar, que esos temas se tienen que volver parte de nuestro diálogo como ciudadanía, porque mantenerlos en el tema como soterrado y tabú es cuando también eso cobran también más vidas. Entonces hay un llamado también, y es por eso que estamos haciendo estos programas también para democratizar esos conocimientos y para que las más personas puedan saber que en dónde está como la discusión ahorita del tema y ver cómo, te voy a contar una película, una serie que me vi hace poquito que tocaba el tema y me pareció grandioso de cómo lo mostraba y era un caso de violencia sexual en unos colegios en Chile, ¿cierto? Se llama La Jauría, pero lo bonito de esa serie es que muestran todo el entramado institucional, desde el rector, la policía, la justicia y cómo todos se blindaban a la hora de escuchar a las personas, como que los niños que estaban generando esa protesta en el colegio fueron totalmente desconsiderados porque incluso hasta por sus familias de que estaban diciendo cosas locas, pero todo el sistema, la familia, la escuela, la policía, las leyes estaban en contra, digámoslo, de la voz de las víctimas y mostraba un poco eso que de pronto tú has notado también en el trabajo
que hay muchas inercias que se requieren como empezar a, como a, no sé cómo decirlo, como a desestructurar como culturalmente todo ese entramado, porque no es una cosa, lo que mostraba la serie, lo bonito era que era los hechos del acoso, o eso lo que yo entendí también al verla, pues estaban muy ligadas a un ecosistema de microviolencias en muchos aspectos, que de tal manera que para cambiar eso había que empezar a cambiar un mundo de cositas pequeñas alrededor del tema para lograrlo hacer, porque a veces se piensa que es un asunto como muy lineal o muy plano y es un asunto muy complejo, que es lo que invita también el trabajo de comprender un poquito por qué están sucediendo esas cosas. Y otra de las cosas que yo he notado es que muchas de esas personas también, más que por poder, es porque también se sienten muy desempoderados, muy solos. Hay muchos hombres que se sienten como muy, con vidas sexuales muy traumatizadas, o también por ese deseo de la gratificación instantánea de buscar como a través de la sexualidad sentirse bien. Entonces, como que por medio de la cultura también a veces se nos está invitando mucho a una sexualidad muy rápida, como así como una golosina que se está vendiendo y se vende a través de muchas formas de canciones, de formas de ver y se está perdiendo una cosa que puede ser tan importante para la vida del ser humano y lo es como la sexualidad, tener como un campo tan trágico que se ve en la sociedad. ¿Tú cómo ves esa paradoja de que la sexualidad brindando unas capacidades también para fortalecer las relaciones puede ser también una cuestión también tan oscura? Porque también esas... Mira, yo creo que ahí hay una cosa que tú dijiste que me parece clave y es donde está la clave para desestructurar este tipo digamos que de flagelos sociales y es el asunto del poder, ¿sí? O sea, Mm, no es, digamos, que el deseo sexual o la libido o la pulsación biológica la que lleva ni a la violación ni al acoso sexual, ¿sí? Uno pensaría en principio que sí. mm, O sea, uno así rápidamente pensaría que es un deseo que no se puede controlar, una pulsación, pero más bien son enfermedades del poder, ¿sí? Es decir, es la certeza de alguien que ocupa en una jerarquía que es muy inflexible y muy estructurada, ocupa un lugar que le permite eh, abusar de su poder frente a personas que están en una condición de desigualdad de poder y considerar a esas personas que están en una posición desigual como no humanas, como objetos, ¿sí? mm, Objetos de deseo, ¿sí? mm, Objetos que pueden ser usados para la satisfacción rápida, como dices, o mm, sea, y que pueden ser desechados, que no son gente, que no son, digamos que merecedores de empatía o de amor, ¿sí? No son pares. Yo incluso pensaría que un perfil de este tipo de agresores piensa incluso que no son humanos, no son mm, humanos, son cosas que se pueden violar, que se puede botar como si fueran juguetes o muñecas, por eso las violan tumultuariamente y las parten a pedazos y las meten en una bolsa y las echan a la basura o las echan a un río o sea, ahí en esa forma de agresión hay un mensaje claro y es una deshumanización absoluta del cuerpo y de la mm, vida de las mm, mujeres y de las niñas que son, digamos que el mayor número de víctimas, pero también de hombres que sufren esa violencia sexual, ¿sí? Porque ocupan un lugar de poder distinto. Entonces, y todos participan ahí, eso que tú dijiste, o sea, todos. ahí no participa solamente el que agrede y la que recibe esa agresión, el presunto agresor y la víctima, sino también participan los espectadores que están, por ejemplo, que son colegas de este agresor y que saben que lleva años haciendo eso con estudiantes y como que les parece idiosincrático o simpático que su colega sea así de libre sexualmente, ¿sí? Mm, O sea, ven libertad sexual en lo que es en realidad un abuso de poder y de autoridad, ¿sí? Y aplauden, incluso celebran que estos docentes consigan novias dentro de las estudiantes y se pasan fotos y se comentan cómo son sus aventuras sexuales con estas estudiantes que muchas veces se engañan y manipulan emocionalmente para hacerlas pensar que en realidad tienen una relación emocional y un vínculo emocional con ellas para realmente utilizarlas en el sentido de objeto mm, de deseo. mm, Y,
y fíjate que ahí hay algo que es muy importante y es que, digamos que la retórica con la que se defienden estos agresores es que nadie puede ser policía de mi deseo. Mi deseo es libre, yo puedo desear a quien quiera, igual si es mayor de edad, pues la persona puede consentir, etcétera, etcétera. Pero ahí lo que hay es una negación, una muy fuerte negación del carácter de sujeto deseante del otro o de la otra Mm, o del otro. Sí, o sea, el deseo del otro o de la otra no importa. Lo importante es que yo deseo a esa persona. Él desea, el agresor desea, y mm, si la otra o el otro se niega, yo voy a hacer y utilizar todo lo que tengo a mi alcance para obligarlo a tener relaciones conmigo. Y en mis términos y bajo mis circunstancias y bajo mis deseos. Y eso es un abuso de poder. Y eso está muy ligado a mm, la masculinidad y está muy ligado a un tipo de autoridad patriarcal y está ligado a las instituciones que son verticales y supremamente jerárquicas. Y hasta que no cambiemos todo eso, como bien dices, o sea, ahí está involucrada la policía, la está familia. involucrada la fiscalía que no le crea a las víctimas, está involucrado todo el aparato de injusticia que permite que estas violencias sucedan, no les creen a las mujeres cuando van a denunciar. Yo estoy ahorita en medio de un proceso penal, un ejemplo que te voy a dar, eh, por hostigamiento en mi contra y la fiscalía ha cambiado, creo que por lo menos ya se me olvidó la cuenta, pero por lo menos unos 4 veces que yo recuerde el tipo penal del delito que yo denuncié. Entonces, Mm, él lo está como pimponeando de una fiscalía a la otra y diciendo, no, esto no es esto, es esto, no, no es esto, es esto, y nadie hace nada, ¿sí? Y la seguridad mm, de quienes sufren ese tipo de violencias, pues no le importa a nadie. Entonces mm, aquí si te quieren matar, te matan, ¿sí? Entonces, ese es el sistema que tenemos. Por supuesto que el problema menor es el agresor. Es un sistema que agrede, que violenta y que asesina mujeres, especialmente, y asesina mujeres trans también, especialmente, y asesina hombres gays, como el caso del chico en Transmilenio, también por homofobia de una manera acelerada y con una deshumanización impresionante. Y eso es el género actuando, mm, ¿sí? Es el sistema sexogénero mm. diciendo qué personas valen dependiendo de lo que tienen entre las piernas y qué personas no valen dependiendo de con quién se acuestan o qué tienen entre las piernas. Eso hay que cambiarlo, hay que abolirlo, Mm. ¿sí? Hay una cosa ahí también que me llama a mí la atención, que lo hablaba con otra persona en esos diálogos, sobre todo en los grupos de culto o las sectas o los grupos donde se empieza a idolatrar tanto a alguien, empieza a darse una psicología bien extraña porque decía la persona invitada, no recuerdo, que cuando tú idolatras o tienes un ídolo, también fácilmente, hablábamos un poquito de las comunidades espirituales que como que la gente deposita como que son como iluminados, o incluso puede caer la categoría de profesor, que a veces también hay un juego ahí extraño entre alguien que no sabe y el que sabe. Entonces es una de las cosas, y creo que Nietzsche ya lo dijo, la muerte de Dios, la muerte de los ídolos, pero también yo creo que una de las cosas también para bajarle un poquito a esos abusos es también empezar a no endiosar tanto a las personas ni a endosar tanto, porque a veces lo que llaman también el amor romántico, a veces en algunas personas, como que se cree que el príncipe azul va a salvar o como que esas cosas no deberían ser tan fuertes, sino como darnos cuenta también de que eso va a generar de pronto una relación pues patológica con alguien. Entonces yo creo que ahí también hay una cosa ahí también por transformar, pienso yo, no sé, porque lo he escuchado a veces en ciertos abusos de personas que también están en figuras de poder, ya sea como el chamán o el profesor, pero también hay un vínculo ahí extraño también de juegos. Y yo inicialmente cuando fui profe lo sentí, pero afortunadamente tuve la posibilidad como de no abrumarme un poco con eso, era un profesor muy joven y siempre mantuve como las cosas y las relaciones como muy consensuadas y no como abusando de mi poder con una persona, pero me parece que eso a veces se logra y a veces las mismas personas en esos lugares de poder buscan en su cultura o en sus maneras de liderar formas donde los endiosen o los vuelvan como unas personas como
Y eso me parece, eso se ve también en política, lo hemos visto también en algunas personas políticas que incongruentemente también van cayendo muy fácilmente esas máscaras de discursos, pero que realmente todavía tienen esa cultura que tú llamas patriarcal todavía muy interiorizada. Entonces yo creo que es un trabajo bien complejo y bien bonito que nos llevará varios años y siento que es un trabajo que tiene varias acotaciones. En nuestro caso, por lo menos para la parte de los hombres, una de las cosas que yo noté en los círculos de hombres que he empezado a hacer es una de las cosas que los hombres como que tienen más miedo desde la vergüenza sexual, como que no les gusta y siempre quieren ser como el que sale bien y como que ese término, como que hay una cuestión ahí bien curiosa. Y otra de las cosas que me parecieron curiosas, y lo he visto mucho en otras culturas, es como una relación entre sistemas fundamentalistas con sistemas totalmente represivos de la sexualidad, como que esa represión de la sexualidad que hemos tenido como por tantos años también, eso nos ha llevado también a que cuando tú has sido como pues tan golpeado por esa represión, ¿cierto? Fácilmente te ves tentado en seguir personas, o un padre, o un ídolo, ¿cierto? Como un jefe o un mesías que vas a estar ahí, incluso lo vas a defender, incluso esa persona te haga daño. Entonces, como que es una cultura bien paradójica de la represión sexual, y eso lo decía también la psicología que se generó como en los 60 alrededor de, por ejemplo, este psicólogo Wilhelm Reich, que hablaba mucho de la represión sexual y el fundamentalismo, me parece. ¿Tú cómo ves esa cosa en nuestra cultura que también ha sido, y en un tiempo donde uno nota un auge de los evangelismos también ortodoxos en América Latina? Enrique Dussel también lo ha mostrado en algunos de las últimas charlas como una problemática emergente en buena parte de América Latina, que a pesar de que el feminismo pues ha tomado un lugar pues preponderante en la agenda política, también paralelamente el conservadurismo también está ahí como, y lo vimos también en las luchas por el aborto ahorita acá en Colombia, ¿cierto? Por la despenalización. ¿Cómo ves tú esos dos como, esas dos polos y cómo hacer de pronto para, si es posible, yo no sé, todavía no lo veo, cómo trabajar juntos en una agenda colectiva entre esos movimientos que son como tan diferentes? ¿Será posible, Mónica, un trabajo como que alrededor con esas personas conservadoras o cómo Pues yo haríamos lo el veo trabajo para... complicado, porque si Mm, fuera por ellos nos asesinan. mm, ¿Sí me entiendes? O sea, y digamos que nosotras como feministas no somos enemigas de las personas religiosas, de las personas de fe, de las comunidades de fe, mm, pero ellos, sus dirigentes, y no estoy hablando, digamos que de las bases de las iglesias, sino de las dirigencias, de los pastores, de la conferencia episcopal, mm, no tienen ningún problema en decir que si las mujeres abortan en clandestinidad, pues si se mueren es su responsabilidad. mm, ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué les importa que las mujeres estén muriendo por abortos clandestinos? Si se mueren es por abortar, eso es su culpa, digamos, que ven la cosa desde la culpa. mm, Y hay una subvaloración de la vida de las mujeres muy profunda en casi todas las religiones. O sea, buena parte del problema de la mm, violencia y de la misoginia y el sexismo proviene de esa visión judio-cristiana que está tan, digamos que en la base de la cultura occidental. mm, Entonces, eh, mujeres que son, por ejemplo, parte de iglesias, de comunidades de fe, son víctimas de violencia sexual y van a donde el sacerdote, donde el pastor, a contarles lo que sufrieron y muchas veces lo que encuentran es una culpabilización, mm, ¿sí? Una obligación al silencio. ¿Tú cómo vas a denunciar a este hombre si le vas a acabar la vida? Si además es un hombre valioso dentro de la comunidad y tú lo tentaste, tú eres la responsable de que eso haya mm, sucedido. Entonces, digamos que nosotras no somos enemigas de las iglesias, ni de las creencias, ni de la gente de comunidades de fe, pero ellos sí se mm, comportan como enemigos nuestros. mm, O sea, son nuestros depredadores naturales, por decirlo de alguna forma. Y creo que su crecimiento y su auge también responde a un crecimiento y a un auge de las reivindicaciones feministas y de otros movimientos políticos, ¿sí? Que quieren cambiar ese orden desigual y esas jerarquías y esa base de desigualdad social
y tienen diferentes repertorios de acción y digamos que ellos hacen que crezcan para contrarrestar nuestro avance en mm, reconocimiento de derechos LGBTIQI más, en reconocimiento de derechos para las mujeres. Ellos crecen, financian campañas en nuestra contra. sí, Incluso en Bogotá, una cosa que veíamos con compañeras, mandaron a imprimir afiches utilizando el color verde de la campaña por el aborto, por el derecho al aborto, y utilizaron el color y el logo de Causa Justa para difundir mensajes estigmatizantes y desinformadores y empapelaron todo el centro de Bogotá con estos afiches. ¿Quién financia eso? Eso no es barato, ¿sí? mm, Entonces, en realidad, creo que eh, creo que estamos en un momento muy difícil porque es como un ascenso mm, de esas formas de ver el mundo retardatarias, conservadoras, basadas en la autoridad patriarcal y al mm, mismo tiempo ese mundo que está luchando por nacer, ¿sabes? mm, Por emerger y exacto. que emerge en algunos lugares por algunos momentos y luego es apagado violentamente porque esta otra ala tiene mucho poder y lleva mucho tiempo enunciando los discursos y diciendo que es la verdad. Entonces, para nosotras es muy difícil que lo que nosotras hacemos sea considerado verdad, sea considerado conocimiento válido, sea Mm, considerado ciencia, sea considerado pensamiento filosófico. O sea, aquí mm, todavía hay universidades que no enseñan filosofía feminista, ni tienen profesoras feministas, ni filósofas dentro de su planta de personal, pues ¿por qué no? Porque la filosofía es un asunto de hombres. Entonces eso es muy vergonzoso que después de tantos siglos sigamos exactamente en el mismo punto, ¿sí? Y que si es posible trabajar, pues claro que siempre es posible, mm, digamos. O sea, yo creo que la religión y la fe no es un impedimento para el entendimiento, es más, hay personas de las religiones con las cuales podemos conversar, claro. ¿sí? Y podemos llegar a acuerdos y basan sus prácticas religiosas en el amor al prójimo y sus principios cristianos son los principios de la solidaridad y la Mm, compasión, y ahí encontramos, digamos que un espacio de diálogo, pero estas grandes instituciones religiosas que funcionan como un mm, negocio a gran escala global, pues son otra cosa, sí, sí. o sea, son Sí, otra no, cosa y hacen mucho daño. y es como institucionalmente y políticamente podamos crear espacios de pertenencia diferentes, porque lo que está buscando la gente es sentirse segura, sentirse escuchada, por eso llenan esos hangares. Entonces, cooptaron mucho también un deseo y una necesidad que está ahí latente, y yo creo que de una manera más sana sí se podrían generar espacios. Incluso la Universidad del Futuro es un espacio comunitario para aprender como desde la ciudadanía, no como desde las instituciones, sino como desde las personas. Y yo creo que ahí es donde hay una parte de la alienación también que tenemos como sociedad, es eso, bueno, separados y luego entonces que vienen lo que está pasando con esas instituciones religiosas, lo que uno ve en Estados Unidos con los conspiranoicos allá tomándose todo el trompismo, digámoslo, también Ujú. es una ala política que está, tiene un brazo muy fuerte también en este movimiento conservadurismo, aprovechando también toda esa incapacidad de las personas de asociarse de una manera pues más positiva, sino como que son símbolos, así como el nazismo, como ISIS, como fundamento, como, y eso ahí yo creo que requiere también fortalecer mucho los espacios comunitarios y los espacios donde no estemos tan desconectados, para no caer tan fácil en la trampa ni de la nueva era, ni de la trampa de discursos como tan rápidos como consuelos psicológicos que le brindan a las personas, porque ahí es lo que hay que buscar, es que eso se pueda lograr de unas maneras, con el arte, con la ciencia, con el deporte, y no como en espacios así como tan preocupantes que cobran cada día más fuerza, y yo siento es porque nos cogen ahí muy con unas defensas y un sistema inmunológico bastante mal y deteriorado, y ahí ya caemos como en un ganchito presa. Pero pues bueno, ese es el lado negativo, pero me gustaría también señalar también, Mónica, en pasado estos años, cuáles son como los logros que sí ha tenido respecto a ese trabajo que tú has venido haciendo en la esfera política y pública. ¿Ha habido algunos logros constitucionales, políticos, jurídicos o...? Yo creo que sí, ha habido logros colectivos, yo los valoraría de forma colectiva, por Mm, ejemplo, esta sentencia
eh, de la Universidad de Ibagué. Creo que es una Mm, sentencia importante, que fue importante para el movimiento feminista al interior de las universidades, y la sentencia reciente que, que gané en la Corte Constitucional, que es la T-061 del 2022, también tiene, digamos que una dimensión colectiva mucho más importante que la individual, digamos. O sea, yo ganancias individuales no, no tengo, ahorita me gustaría hablar de eso, pero colectivas sí, colectivas para el movimiento sí, porque esta sentencia, la última, garantiza que el escrache, la denuncia pública de las víctimas de violencia de género, sea respetada como parte del derecho a la libertad de expresión y no sea judicializada ni perseguida como si fuera una violación al debido proceso, porque son mm, cosas distintas. O sea, tú mm, no le puedes decir, y además vale la pena preguntarse por qué le decimos a las víctimas de violencia sexual y de género que no pueden hablar si no tienen públicamente de lo que les sucedió, si no tienen un fallo previo de un juez con una condena, en un país que tiene 97% de impunidad en crímenes sexuales. O sea, eso es muy descarado, ¿sí? Entonces, fuera mm. de que a ti te violan, te tienes que quedar callado para siempre, ¿sí? Imagínate lo que eso significa en Sí, tenaz. sufrimiento para la gente, porque ni siquiera puede recibir la solidaridad, el afecto, el acompañamiento. eh, y además que no es calumnia e injuria, porque cuando tú hablas como víctima o hablas como representante de víctimas, no estás hablando de la verdad procesal. La verdad Ujú, procesal la establecen los jueces a partir mm, de una perspectiva de justicia de género, ojalá, que eso es muy difícil que lo hagan, pero digamos que esa es la idea, y pues ahí deben tener los acusados y las víctimas todas las garantías procesales, pero en el debate público no, eso es otra cosa. Una víctima, mm, ¿y por qué le critican a las víctimas de violencia sexual el que hablen públicamente? Pero le celebran a otras víctimas de otro tipo de crímenes que lo hagan y se organicen. Ahí hay un, ahí hay un moralismo muy mm, profundo frente a la sexualidad, y lo que tú decías, una cultura que inhibe lo mm. sexual. Ah, Sí, porque hay un movimiento de víctimas de crímenes de Estado que es muy reconocido, que hace un no, trabajo maravilloso, y nadie les está diciendo, pues ustedes no son víctimas, ustedes se están victimizando, y ustedes es que tienen fallo un juez para decir que ustedes son víctimas del paramilitarismo del Estado. Entonces si no tienen un fallo de un juez, ustedes no podrían hablar de lo que les sucedió. mm, O sea, eso ni siquiera se nos pasa por la cabeza. Pues ¿por qué no se nos pasa por la cabeza? Porque es irracional mm, hacer eso. Pero cuando se trata de víctimas de violencia sexual y de género, entonces ahí sí se vale. Allí se vale no creerles, allí se vale poner en duda el carácter político desde el cual se ubican como víctimas y decir, ay, no se victimice, que usted realmente lo que está haciendo es representándose como si fuera débil. Se ponen dudas su relato, se les prohíbe hablar y se les persigue y hostiga judicialmente para que se callen, y la sociedad aplaude. Sí, entonces estamos en una situación de irracionalidad y de ignorancia muy profunda. Y mm, los líderes de opinión y las líderes de opinión frente a estos temas, pues son nefastos. Sí, mm, o sea, gente que tiene mucho público y que tiene mucha audiencia, por ejemplo, como Fabián Sanabria, como mm, Carolina Sanín, como Margarita Rosa de Francisco, y otras personas que opinan sin tener trabajo con víctimas, sin conocer, sin tener formación, a punta de lugares comunes, y el otro teniendo pues intereses, o Holman Morris teniendo intereses porque son acusados de presuntos delitos sexuales o de violencia de género, pues opinan con un interés. ¿Y cuál es el interés? De legitimar a las víctimas, acallarlas, censurarlas, violentarlas hasta matarlas. mm, ¿Sí? Y estas personas tienen público y tienen sus discursos efectos reales sobre la vida de las personas. Moni, yo te iba a preguntar cuál sería como la problemática. Yo entiendo todo lo que tú estás diciendo. ¿Habrá como alguna cosa para señalar alrededor de algunos peligros que pueda de pronto darse a la hora de esas acusaciones? Algunas veces ha habido acusaciones falsas de pronto alrededor de lo sexual que de pronto tú has trabajado, que yo he visto a veces que en relaciones amorosas, a veces cuando la cosa termina muy mal, como que uno escucha las dos posiciones y ambas están como acabando al otro. Hay algunos momentos donde de pronto se han encontrado de que la persona de pronto estaba con una distorsión en su relato, o siempre es verídico lo que pasa
cuando tú narras un asunto traumático, porque cuando tú narras alguna parte traumática, a veces siempre la narras como con cierta, pues, achatamiento un poco de la complejidad de las cosas, lo que pasa cuando uno está como en Ujú. peligro, pero no sé si eso lo he visto un poco porque he estudiado un poco como los asuntos de las personas traumatizadas por conflictos y es una de las características como distorsionar el relato. Eso a veces no se vuelve como peligroso a la hora de tocar un tema, como que a veces esos temas, yo lo que he visto, se tienen que tocar como, es como mi hipótesis, como personalmente y no meter a veces todo, se puede meter a veces todo un grupo de personas para hacer una demanda o se requiere hacer un análisis pormenorizado de las personas y sus relatos y sus temas. ¿Cómo se Mira, ha hecho ese trabajo? me parece importante lo que tú dices porque es un tema difícil de hablar, Mm, ¿sí? En principio, desde el feminismo, nosotros nos paramos de que a la gente hay que creerle cuando denuncia, mm, sean niñas, mujeres, niños. ¿Por qué? Porque podemos probar, digamos, en conocimiento, en investigaciones, que la mayoría de las denuncias por violencia de género y sexual son ciertas. La mayoría no quiere decir que todas, quiere decir mm, que la mayoría. Entonces, ujú, a la mayoría de víctimas no se les cree, ya, ¿sí? Entonces, cuando denuncian, pues no les creen lo que denuncian y eso permite que haya más revictimización, incluso algunas llegan a ser asesinadas por no creerles. Entonces nosotros partimos, digamos que del principio político de creerle a las mujeres y a las niñas, a los niños, a los mm, adolescentes y a los hombres cuando denuncian ser víctimas de violencia sexual. Eh, Ahora, eso no significa que en algún momento y por algunas circunstancias particulares haya algunas denuncias que están hechas mm, como con intención de daño, mm, ¿sí? A esas denuncias nosotros les llamamos comúnmente denuncias falsas, pero no son un porcentaje amplio dentro de las denuncias de violencia de género, incluso se calcula que son aproximadamente el 2%, es decir, de cada 100 denuncias, dos resultan falsas. Y en mi vida acompañando víctimas, por supuesto que también me han llegado, ¿sí? mm, Y voy a hablar de esa minoría mm, específico porque me preguntas frente a eso, pero no es algo que nos pueda llevar a no creerle a la gente cuando denuncia sí, o a ponerla, digamos que en un proceso de usted tiene que traerme pruebas porque si no tiene pruebas entonces no le creo. Lo que mm, pasa es que en este tipo de delitos y de violencias el testimonio de la víctima es la prueba más importante y tiene que ser analizada desde una mm, perspectiva de género y con una sensibilidad particular, y eso es mm, responsabilidad de las autoridades, no de las víctimas. Pero de denuncias falsas, bueno, te cuento los pocos casos que yo he tenido, mm, tienen que ver con relaciones eh, en principio consentidas, pero donde hay una desigualdad de poder muy grande entre una persona y la otra, y eso hace que sean, digamos que lugares de riesgo para el abuso. Es decir, no hay acoso, no es que una persona no quiera y la otra sí quiera y haya presión y hostigamiento, sino que hay una relación consentida, pero hay una serie de abusos de una parte que tiene más poder. Y mm, esos abusos se representan en abuso emocional, en violencia psicológica, en incluso violencia sexual dentro de las relaciones. Y hay mucha agresión de lado y lado, ¿sí? Es decir, la persona que está haciendo, que tiene menos poder, también responde para defenderse con toda la fuerza que tiene y con las herramientas que tiene. mm, Y esto es utilizado por la persona que tiene más poder para decir, si ves, o sea, ella también es violenta, ella me violenta, ella me ha agredido, ella, digamos que puede ser, en principio cierto, pero ahí lo que hay a veces cuando esas relaciones se rompen, mm, perdón, y se rompen de una manera muy violenta y muy dolorosa, mm, algunas veces salen estos scratches o estas denuncias públicas que tienen que ver es con un corazón roto, les digo yo. mm, Tiene que ver con, y no significa que no haya habido abuso, que no haya habido violencia patriarcal, que no haya habido violencia psicológica, pero en realidad no encajan dentro de los tipos penales, no mm, encajan, son más bien estas relaciones que están mediadas por el utilitarismo, por la explotación mutua,
por la explotación de las mujeres, entonces, o por la infidelidad, que no es una forma de violencia como tal, pero que alguna gente la puede vivir si hay un pacto, digamos, de exclusividad sexual como una forma de violencia, y salen como abusos sexuales, ¿sí? Entonces se denuncian y se escrachan así, pero uno se pone a ver con más detalle qué fue lo que pasó y pues en realidad son relaciones, digamos que violencia en el noviazgo, ¿sí? Ujú. Que no tenemos todavía los conceptos para tipificarlo y no creo que la idea sea tipificar como delito todo, pero todavía no tenemos, digamos que las palabras para hablar de eso, no Mm. las tenemos. Entonces salen, las víctimas lo sacan como lo pueden sacar. Entonces, él me acosó o él me Mm. abusó sexualmente y uno se queda pensando, tal vez no, tal vez esa no es, ese no es el concepto, no es la palabra adecuada, pero ellas tampoco tienen la responsabilidad de saberse el código penal, simplemente lo sacan como pueden. La responsabilidad nuestra es explicar por qué están tan enojadas también, ¿no? O sea, por qué están utilizando los mecanismos para defensa de derechos humanos para tramitar una frustración y un dolor de eh, una relación dolorosa, ¿sí? Mm. Entonces, digamos que la violencia es generalizada, entonces a veces sale como una denuncia pública Ah, por cosas así, pero que en realidad no son de este tipo, no es lo mismo, te no lo es planteo igual. porque en un caso cercano de un amigo, pues no, no tan amigo, pero conocido, como que le hicieron una, como cosa por redes sociales que pues, le generaron pues un deterioro como de su presencia en el arte y le tocó él casi que irse, como que fue una manera como casi muchas de esas personas a veces terminan es como en el suicidio, porque como que es como echarse toda la sociedad como con un nombre de pronto falso, un acoso o una queja que de pronto no fue, que se fue tramitada por un noviazgo que terminó y como que tú sabes que cuando termina a veces las cosas con mucho dolor pasan cosas a veces muy terribles. Por eso te hacía esa pregunta por el caso de ese compañero que... Sí, pero Mm. mira que ahí Pero sí eso no hay se que consideraría agarrar acoso la cosa, sexual. No. depende, Una queja depende, que sea falsa. depende. Mm. Depende, ¿sí? O sea, un poco la queja, una denuncia falsa, y esto sí me parece importante aclararlo, es Ujú. raro que haya denuncias falsas, pero las hay. Ujú. Es estadísticamente poco probable, pero puede pasar, Mm. pero tiene unas circunstancias particulares. Es una denuncia que se hace con la intención de causar daño Ujú. y tú puedes, como acompañante de víctimas, darte cuenta de eso, porque las víctimas generalmente cuando hablan, están hablando no porque quieren hacer daño, sino porque quieren que nadie más pase por lo que ellas tuvieron que pasar. Ujú. Entonces, digamos que tienen en su relato, en su forma de evaluar lo que sucedió, un imperativo ético que está muy presente, que dicen, pues yo me quedé callada y yo luego leí a otra compañera que contó lo mismo con él y entonces yo tengo mucho miedo de que haya muchas más mujeres que tengan que pasar por eso y esa preocupación está ahí, ¿no? Y muchas veces está también la confusión de qué es lo que quieren que pase con él, ¿sí? O sea, no quieren, no, es que yo quiero que lo echen, que lo metan a la cárcel, yo quiero que lo exilien, yo quiero que se Mm. suiciden, o sea, eso no Mm. aparece en la cabeza de estas personas, sino aparece, yo quiero que él reconozca lo que me hizo. Mm. Yo quiero que él me pida disculpas por el dolor que me proporcionó y que él se comprometa a que no lo vuelva a hacer. Y eso sería muy bonito que empezara a pasar mucho más. Eso que estás diciendo es un punto álgido y Que, que yo he visto en muchos de los casos que, donde salen estas personas. Nadie reconoce que lo hizo y se meten y se blindan. Otra vez volvemos otra vez a la coraza del caparazón, donde incluso yo lo digo pues personalmente, eso pues yo empezar a practicar eso también como hombre de reconocer cuando la embarro, cuando me equivoco y cuando estoy haciendo las cosas, ¿cierto? Porque siempre es uno como buscando echarle la culpa al otro y eso lo ve mucho en los hombres y cuando se salen y claro, se los ponen ahí en la palestra pública, se echan es como se defienden y se defienden y nunca he visto o muy poco, yo no sé si de pronto habrá un caso que de pronto alguien reconozca y eso sería para... lo hay. ¿Sí? Sí los hay, mira, Eso es sería que maravilloso. lo que sucede, por ejemplo, nosotras con el trabajo que hicimos con las que luchan en la Universidad Nacional, uno de los profesores que estaba señalado por relaciones abusivas, en Mm. realidad, o sea, como por aprovechar su posición de profesor Ah. para tener relaciones
sexuales y amorosas con sus estudiantes, Mm. donde había abuso emocional, reconoció parte de la acusación, la leyó, lo pensó, escribió Ve, qué bueno, no sabía. Mm. unas disculpas. Lo que pasa es que fíjate que la gente no conoce lo que sale mal. Es decir, esto es importante que lo sepan. Lo que Porque no es sale bien, periodístico, Mónica, eso no es tanto, tal lo que vez, no hace sé. bien no hace ruido, es como lo que hace bien, lo que sana, lo que cura, es silencioso, es sutil, es Ah, suave, va como solito, la gente va tejiendo ese canal de comunicación y pasa y todas las partes involucradas sanan, mm, pueden saltar, digamos, que ese proceso que es difícil. Pero sí depende depende mucho de que eso se pueda hacer de la reacción de las personas que están siendo acusadas. Si salen públicamente a revictimizar, a hostigar, a decir que son denuncias falsas, mm, cuando no lo son, a no reconocer nada, a ser mucho más violentos, pues no hacen sino construirse el pagarse el pasaje para convertirse en marginales. Sí, un mm, poco es eso. O sí, sea, reconoce, y no es que tú no que tengas que reconocer cosas que no hiciste, no se trata de eso, pero reconoce tu parte, claro, la reconoce parte la que... parte que te corresponde y pide disculpas. Una cosa que no quisiera dejar de decirte es que hay denuncias que se hacen legítimamente, por ejemplo, que es el caso, hay algunos casos que yo he acompañado así, que dicen, a mí esta persona me abusó sexualmente porque hizo esto y esto y esto, y esa persona cuando lo dice está diciendo la verdad, está porque lo vivió así, porque lo mm, sintió así. No significa que es eso que sintió corresponda, digamos, que a hechos que sucedieron de esa manera. mm, ¿Sí? Puede ser que esa persona haya vivido experiencias como el continuum de violencias de género y reacciona frente a una situación, pero realmente no está reaccionando solamente frente a esa situación, sino a todas las situaciones de violencia que ha tenido que sufrir. Por eso la memoria traumática no es una memoria objetiva, neutral, lineal, sino que es una memoria eh, compleja, que superpone recuerdos. No es como si la persona estuviera viendo una película mm, y redactando un guión. O sea, o sea, si alguien te llega con una denuncia, en el día tal, la hora tal, él me hizo esto, o sea, como si estuviera hablando, o sea, estás como relatando y viendo un video, eso es muy raro, o sea, sí, eso no, eso puede no. pasar, pero es muy raro. O sea, el recuerdo y la memoria es una cosa más compleja. Entonces, a veces las personas denuncian desde esa memoria Mm, y no significa que lo que denuncien sea exactamente la verdad fáctica y comprobable, pero esas denuncias no son falsas, mm, ¿sí? Denuncias lo que son producto del recuerdo, ¿sí? Y las imprecisiones que tengan o los mm, grises que tengan son parte de cómo se construye el recuerdo traumático de una cosa que fue dolorosa y cómo se superponen cosas y recuerdos y sí, fechas y es cosas cuando normal. tú quieres olvidar cosas y eso no es una denuncia falsa. O Mm, sea, una denuncia falsa es aquella que se hace con la intención de de daño dañar y a la alguien. persona tiene completamente claro que es una mentira lo que está diciendo. O sea, esa persona sabe que lo que está diciendo es mentira, Mm, ¿sí? Y lo está haciendo para dañar a alguien. Eso es muy excepcional, mm. ¿sí? Pero Moni, pasa. yo te iba a Eso es preguntar una otra denuncia falsa. cosita. ¿Habrá algún patrón común que hayas visto en tu trabajo acerca de la psicología de las mujeres que sea como algo que predisponga un poquito para que sucedan esas cosas? ¿O eso no? Sí, como que si hay algún rasgo en términos como de la predisposición. Es como que cuando uno habla del tema de la adicción, no solamente pues las cosas son... generan la adicción por sí mismas, sino que se requiere también una predisposición, porque pues el alimento no es una adicción, ni tampoco el sexo tampoco puede ser una adicción, pero a veces se transforma en una adicción, a veces la comida, y bueno, como que no es tanto el objeto, sino que también hace parte de la relación que tú entablas con ese objeto y como has encontrado de pronto algún patrón que de pronto sería importante señalar para también pues, hacer esa transformación cultural de qué podríamos que en esas vidas de estas mujeres que tú has... Esa es una pregunta que se me ha venido. Es Mm, difícil, es mm, difícil, es difícil porque en realidad si tú hablas con las mujeres más,
casi todas las mujeres hemos sido acosadas o violentadas Mm, sexualmente o por razones de género en algún momento de nuestras vidas, casi todas, mm, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues es difícil construir un patrón, ¿sí? mm, Porque fuertes, más introvertidas, extrovertidas, de clase alta, de clase baja, mm, pues casi todas, ¿sí? Entonces, pero digamos que quienes sí corren mayor riesgo, eso sí esa lo es la podemos pregunta. pensar, o sea, quienes, a pesar de que todas tenemos, digamos, que ese tipo de experiencias, unas más fuertes que otras, ¿quiénes tienen más riesgo? Tienen más riesgo aquellas que no tienen un círculo social fuerte y sólido de solidaridad a su alrededor, Mm, ¿sí? Que digamos que están estudiando en Bogotá, pero su familia está en Cali. mm, Ay, perdóname. tranqui. Eh, y que además son personas racializadas, ¿sí? Mm, Es decir, las mujeres afrodescendientes, negras, palenqueras, raizales, las mujeres indígenas corren mayor riesgo, ¿sí? Porque el colonialismo y el racismo hace que sean vistas aún como menos mujeres que las mujeres con piel mm, un poco más clara o mestizas claras, ¿sí? ya. Aquellas que tienen dificultades económicas y que tienen grandes necesidades económicas y que estos profesores saben, bueno, cuando son profesores o lo que sea, leen esa necesidad y se vuelven en proveedores, Ujú, ¿sí? Entonces, poquito a poco van ganándose la confianza de sus víctimas y luego pues ya, digamos que hacen la agresión de tipo sexual mm, y además consideran que por todo lo que le dieron, ellas tienen obligación de retribuir con sexo, ¿sí? Pero digamos que ese negocio no se estableció desde el principio. La otra persona piensa que se hace porque es muy buena gente, yo le caigo bien y me quiere ayudar, que es un acto altruista, pero en realidad ahí hay una intención de obtener favores sexuales. malicioso. Mm, Entonces, sí, entonces digamos que se mezclan, por eso es importante tener una visión interseccional para entender la violencia de género y una visión de clase y de raza mm. y de etnia, para entender que no todas estamos bajo el mismo riesgo, ¿sí? Y ya, Aquellas que tienen más encuentros en sus vidas, por ejemplo, mm, las mujeres que son lesbianas, las mujeres trans, mm, que desafían el orden hegemónico, la violación y la violencia sexual se considera correctiva, ¿sí? Entonces vamos a enseñarle a estas mujeres que les guste los hombres, entonces las vamos a violar tumultuariamente, o las mm, mujeres trans, pues no son consideradas mujeres y las violan para demostrarles que no son mujeres, mm, o las matan o las asesinan porque su existencia no es válida. Entonces, ahí, o sea, las mujeres que encarnan, digamos, en su cuerpo, en sus existencias, mayores discriminaciones mm, por condiciones distintas son quienes corren más riesgos. de acuerdo. Entonces, entonces, solamente una cosa, entonces, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros como Mm, sociedad y de las instituciones? Proteger y acompañar a las personas que están que están siendo sujetas de esa discriminación y esa deshumanización y acompañarlas en el proceso de dignificación, ¿sí? ujú. Y de lucha para que tengan espacios de vida libres de violencia. Esa es la responsabilidad colectiva, no es algo, ellas no pueden defenderse frente a un sistema que funciona tan eficientemente, es responsabilidad nuestra hacer que eso se erradique. Mm. Bueno, Mónica, ya vamos llegando a la hora. Ha sido una charla muy de mucho aprendizaje, profundizamos en temas que fueron ahí surgiendo. Me siento muy contento por haberte vuelto a ver y de saberte eh, tan bonita. Estás allá, entonces no sé, cualquier cosa con la que quieras terminar para cerrar el espacio, ya pues vamos, son muchos puntos y sabemos que pues esto es un asunto que se puede profundizar mucho más, pero pues hemos ya dejado como en el ambiente como algunas cositas para hacer Zoom, para hacer como profundizar en estos temas. Y bueno, siempre invitada en esto la Universidad del Futuro, que estamos pues como te digo construyendo esa amistad, ese trabajo colectivo para ver qué se nos puede ocurrir como,
como personas, ciudadanos. Así como surgió Reggio Emilia en Italia, así por ciudadanos que les dio por inventarse una institucionalidad nueva, pues estamos en ese ejercicio de reconstrucción porque sabemos que pues ya no están yendo estudiantes, no es una educación de tan buena calidad. Bueno, todas las críticas las tenemos y sabemos que en nuestras rutas ahí está la semilla para armar la fiesta, para armar el grupo de pensamiento, para juntar a los parches feministas, creativos, ancestrales, como que el sueño mío antes de morirme es ver un poco como que nos podamos dialogar entre tanta diversidad de gente que en últimas está preocupada por eso que tú señalas al final es la dignificación, como que queremos como tener unas mejores convivencias como entre personas, hay como unos sueños ahí y queremos hacer una puntadita para antes de que Google empiece como ya a acreditar ya las universidades Mm. internacionales, cuando ya se vaya eso a pique, ya va a haber todo este campeo de Silicon Valley y todos los aplicativos, ahí yo lo veo que hay una crisis y se va a capitalizar muy rápido y antes de capitalizar por lo menos dejar algo sembradito entre nosotros, por lo menos para que en el resto de la vida podamos como tener un pretexto para seguirnos viendo y encontrando y conversar y pasarla rico y también disfrutar también del encuentro que pues creo que parte de la educación, pues parte también de eso, de esa afinidad, de esa conexión con las personas y reunirnos con las personas que tienen de pronto sensibilidades cercanas y que tienen pensamientos, que tienen ideas, invitarlos a ese espacio. Eso sería la universidad, no sería otra cosa más, sino como más encuentros entre nosotros, grupos de estudio, grupos de trabajo, pero ojalá que donde nos podamos ubicar entre personas un poco más diversas. Por lo menos normalmente uno se ubica siempre con su grupo, pero sería chévere donde tengamos de pronto alguien que tenga fuerte lo de género, pero algún artista y de pronto un hacker y de pronto una persona, un abogado que se nos puede ocurrir en esas mezclas. Eso es lo que yo quiero como empezar a generar a corto plazo, digámoslo para el año entrante, tener esos encuentros y mirar cómo podemos sortear una conversación más rica. Así que te agradezco mucho tu participación y cualquier cosita para cerrar, bienvenida. No, pues gracias, Andrés. Me parece que ese es el camino donde emerge lo nuevo en realidad. Desde la horizontalidad, desde la democracia directa, desde la diversidad y desde la palabra de cada cual, es donde podemos construir la otra cosa que no es, son esas universidades jerárquicas y violentas y agresivas y brutales con la gente, Mm. que además están produciendo gente agresiva, violenta y brutal con la gente y la están sacando al mundo, porque eso es lo que enseñan, porque eso es lo que son. Nadie puede enseñar otra cosa diferente a lo que Mm. es. Entonces, gracias, cuenta conmigo con el proyecto, aquí voy a estar y pues me encantó verte otra vez. Te mando un abrazo Chao. y gracias a todos y a todas, a Besos. todos. Chao.